Cuando realizamos una gastroscopia, con frecuencia concluimos que el estómago está sin alteraciones. Pero, ¿qué significa realmente esta afirmación? En estudios realizados en pacientes con dispepsia, alrededor del 80% de las gastroscopias son catalogadas como normales. Sin embargo, en muchos de esos casos no se realizaron biopsias, por lo que la normalidad se basó exclusivamente en la impresión visual del endoscopista. Esto implica que dentro de ese grupo aparentemente normal podría estar incluyéndose cambios inflamatorios leves, atrofia incipiente, metaplasia intestinal limitada o incluso otras lesiones premalignas sutiles que pasaron desapercibidas durante la exploración. En esta figura se resume el modelo endoscópico de la carcinogénesis gástrica. La mucosa normal representa el punto de partida de un proceso que puede progresar hacia inflamación crónica, atrofia, metaplasia intestinal, displasia y finalmente cáncer gástrico. Por ello, antes de afirmar que un estómago es normal, debemos definir qué entendemos por normalidad. En esta segunda imagen se muestran algunos de esos hallazgos. Con magnificación, la mucosa normal presenta un patrón glandular redondeado en el cuerpo, el denominado round pattern, y un patrón ridge en el antro, acompañados de una distribución regular de las vénulas colectoras, o RAC. Sin embargo, estos hallazgos no siempre son visibles en la práctica habitual y suelen requerir una observación cercana o magnificación óptica. Por ello, también debemos apoyarnos en signos macroscópicos de normalidad como el tener una mucosa rosada y homogénea, pliegues finos irregulares, ausencia de borde atrófico, ausencia de metaplasia intestinal y ausencia de signos inflamatorios evidentes. Intentando ser lo más objetivo posible y apoyándonos en clasificaciones validadas, podríamos definir un estómago normal como aquel que presenta una distribución regular de las vénulas colectoras, una clasificación Kimura-Takemoto de C0, es decir, ausencia de atrofia, y un EGIM 0, es decir, ausencia de metaplasia intestinal endoscópica. Veamos ahora cómo se observan estos hallazgos durante una exploración endoscópica real. En este vídeo empezamos valorando con la tecnología SFI el antro gástrico. Podemos observar la distribución regular de las vénulas colectoras en la zona distal de la curvatura menor, justo adyacente a la incisura. Esta distribución regular de las vénulas colectoras la podemos ver a lo largo de la curvatura menor hacia la zona más proximal, incluida la zona subcardial. Ahora vamos a valorar la curvatura mayor del cuerpo gástrico. Aquí seguimos apreciando esa distribución regular de las vénulas colectoras y además es muy importante fijarnos en esa distribución homogénea de la coloración rosada o asalmonada del cuerpo gástrico. Volvemos a valorar el antro, esa transición antro-cuerpo, para asegurarnos que efectivamente no tenemos borde atrófico. Valoramos nuevamente la zona de la incisura, curvatura menor del cuerpo gástrico distal, confirmamos la regularidad de las vénulas colectoras y, muy importante, hacer valoraciones con cromoendoscopia virtual si es que la disponemos. En este caso, SFI, BIST, el modo BIST, que es el equivalente al NBI de Olympus, que nos ayuda a reforzar la ausencia de metaplasia intestinal. Vemos aquí esos pliegues gástricos homogéneos, lisos y de distribución regular. La cromoendoscopia virtual es de extrema importancia para asegurar nuestros hallazgos endoscópicos. De esta forma, pues, podemos definir un estómago normal de una forma más objetiva como la presencia de vénulas colectoras regulares, una clasificación de Kimura-Takemoto C0 y una clasificación EGIM de 0.